más, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video del Centro de Apoyo al Estudiante Papá Profesor. Espero que se encuentren bien en estos tiempos de coronavirus. Espero que estén en sus casas y en sus casas de verdad, no estén en la casa en la playa o en la casa de familiares, fuera de sus casas comunes. Sé que estos tiempos son bastante difíciles y sobre todo para ustedes, chicos, los que están suscritos y los que van a ver estos videos, seguramente estar en la casa todo el día no es de lo más fácil ni de lo más agradable. Pero nada, el video de hoy vamos a ver el tema de cálculo del mínimo común múltiplo, ¿ok? Que es un tema bastante usual que se vea cuando estamos aprendiendo a hacer operaciones sobre fracciones, ¿ok? Cuando hacemos sumas y rectas, el cálculo de mínimo común múltiplo para saber cómo realizarlas en el caso de que utilicemos fracciones es fundamental, ¿ok? Así que este video va a ir para explicar en detalle cada uno de los puntos que son necesarios para realizar el cálculo del mínimo común múltiplo. Ok, antes de comenzar con la metodología del cálculo, tenemos que aprender bien qué es un múltiplo. El múltiplo de un número, que fue algo que se vio aproximadamente en sexto básico, en quinto básico, es el resultado de multiplicar el número por otro número entero, que eso es muy importante, por un número entero. ¿Ok? Por ejemplo, si me dicen cuáles son los múltiplos de 2, tengo que empezar a elegir números enteros y multiplicarlos por ese 2. Si multiplico el 2 por el 1, me da el 2, que es múltiplo de 2. Si multiplico el 2 por 2, me da 4. 4 es un múltiplo de 2. Si lo multiplico por 3, me da 6 y así. En otras palabras, es la tabla del número. ¿Ok? Recalco el tema del número entero. Si yo, por ejemplo, tengo un 4 y lo multiplico por 0,75, me da 3. Pero claramente 3 no es múltiplo de 4, porque 0,75 no es un número entero. ¿Ok? Número entero, para quienes no han visto todavía de qué se trata el número entero y el conjunto de números z, es un número que no tiene parte decimal. ¿Ok? Con esa definición podremos entender fácilmente que es un múltiplo. Ahora demos un pasito hacia adelante. ¿Qué es el mínimo común múltiplo entre dos o más números? ¿Ok? Aquí vamos a hacer un ejemplo utilizando el 6 y el 4. Por ejemplo, me dicen cuál es el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 4. A ver, primero que todo, el mismo nombre lo dice. Fíjense que el nombre mínimo común múltiplo tiene tres partes. Es mínimo, es común y es múltiplo. Intentemos leerlo de atrás hacia adelante. Es un múltiplo que tiene que ser común y tiene que ser el más pequeño. Por ejemplo, si me dicen el mínimo común múltiplo entre 6 y 4, puedo partir escribiendo cuáles son los múltiplos de 6 y 4. ¿Ok? En el caso de 6, el primer múltiplo es 6, el producto de multiplicarlo por 1, después tengo el 12, después tengo el 18, que es el producto de multiplicarlo por 3, tengo el 24. ¿Ok? Y luego el 30, que es el producto de multiplicarlo por 5. En el caso del 4, obviamente va a ir creciendo más lento porque es un número más pequeño. El primer múltiplo es 4. Luego viene el 8, el 12, el 16, el 20 y el 24. El 28 para tener un múltiplo adicional. Ahora fíjense, ahí tenemos los múltiplos menores que 30, menores o iguales que 30 de 6 y 4. ¿Ok? Ya cumplimos con la primera palabra, múltiplo. Ahora veamos los números comunes. Si comparamos ambas listas, nos podemos dar cuenta que se repiten el 12 y se nos repite el 24. Ambos son múltiplos comunes. ¿Ok? Ahora, si vemos la última palabra de derecha a izquierda de la expresión mínimo común múltiplo, veremos que es mínimo. Ahora, ¿qué significa eso? Que elijamos el múltiplo común más pequeño. En ese caso, si tenemos que elegir entre el 24 y el 12, el mínimo común múltiplo sería el 12, que es justamente el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. ¿Ok? Ahora,
¿Para qué nos sirve el MCM, que es una abreviatura para la palabra mínimo común múltiplo, o para la expresión mínimo común múltiplo, mejor dicho? Ok, es bastante larga, así que MCM nos sirve bastante para poder escribir y ahorrar tiempo. Imaginémonos que tenemos que sumar las fracciones 1/6 y 1/4. Nosotros sabemos que el caso más sencillo en la operación de fracciones, en el caso de adición y sustracción, es cuando tenemos el mismo denominador. En ese caso simplemente conservamos el denominador y sumamos los numeradores. Acuérdense que el denominador es el número de abajo y el numerador es el número de arriba. Fácilmente podemos darnos cuenta que en este caso no tenemos esa situación. 6 y 4 son diferentes, por tanto no podemos realizar una suma directa de los numeradores. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos realizar? Amplificar las fracciones hasta obtener el mismo denominador. ¿Ok? Primero que todo, recuerden qué es amplificar. Amplificar significa multiplicar numerador y denominador por el mismo número entero. En ese caso, la fracción es exactamente la misma. En otras palabras, es la operación inversa de simplificar. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si yo la fracción 1/6 la amplifico por 2? Es decir, multiplico el denominador por 2, me quedaría un 2, 2 por 1, y el denominador sería 6 por 2, 12. ¿Ok? Más. Ahora voy a amplificar la fracción 1/4 por un número que me permita que el denominador también se transforme en 12. ¿Ok? ¿Por qué número tenemos que multiplicar el 4 para que nos dé 12? Por 3. Entonces amplifico la fracción completa por 3. 3 por 1, 3. Y 3 por 4, 12. Fíjense que amplifiqué ambas fracciones, no por el mismo número, pero sí me permitió tener el mismo denominador. Recuerden y recalco que amplificar hace que obtengamos la misma fracción, una fracción equivalente. 2/12 es exactamente lo mismo que 1/6. Ahora tenemos el caso donde podemos sumar fracciones con el mismo denominador. 3 y 2 son 5 y mantengo el denominador. 5/12. Ese es el resultado de esta operación. Ahora vamos a ver un ejemplo de obtener mínimos común múltiplos, pero a través de una técnica que es bastante común de usar, que aprovecha la descomposición de números primos. ¿Ok? En general, todo número se puede escribir como la multiplicación de 2 o más números primos. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar eso para obtener varios resultados de obtención de mínimo común múltiplo de un conjunto de números. Voy a explicarlo paso a paso para que se entienda. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Por ejemplo, aquí tenemos el 6 y el 4. ¿Ok? Vamos a obtener el mínimo común múltiplo de estos dos números. Lo primero que hacemos es generar una tabla con estos dos números. ¿Cómo lo hacemos? Trazando una línea vertical y una línea horizontal. Voy a ser bastante explicativo y detallado para que se entienda bien. ¿Ok? Cuando se entiende bien este procedimiento, nos sirve para encontrar el mínimo común múltiplo de cualquier conjunto de números. ¿Ok? ¿Cuál es el paso 2 luego que hice eso? Tengo que empezar a encontrar divisores de estos números que sean números primos. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo ir viendo? Aquí me tracé o escribí los primeros 4 números primos. Son los números primos menores que 10. El 2, el 3, el 5 y el 7. ¿Ok? Entonces tengo que empezar a ver si uno de los números primos que tengo en esta lista divide a alguno de estos números. ¿Ok? Parto por el más pequeño. Me pregunto, ¿el 2 divide al 6? La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces voy a utilizar otro color. Pongo el 2 acá. Y en esta parte de la tabla pongo el resultado de dividir el 6 en 2.
en este caso es 3. Luego paso al siguiente número de mi tabla, el 4, y me pregunto, al mismo tiempo, ¿el 2 divide al 4? Y la respuesta también es sí, lo divide en 2. ¿Ok? Continuamos. Volvemos a elegir el número primo más pequeño de nuestra listita y vemos si divide a alguno de los números que están en los resultados que nos dieron de la división anterior. Ahora ya no tengo el 6 y el 4, tengo el 3 y el 2. ¿El 2 divide al 3? No, así que vuelvo a escribir el 3. ¿El 2 divide al 2? Sí. Si divido el 2 en 2, me queda 1. Pongo el 2, que fue el que utilicé acá. Hasta aquí llegué. Cuando llego a un 1, ya no es necesario seguir con esta columna. En ese caso solamente me queda el 3. Vuelvo a la lista y empiezo a probar. ¿El 2 divide al 3? No, descarto el 2. ¿El 3 divide al 3? Sí, el 3 sí. Con esta columna, como dije anteriormente, ya no sigo haciendo nada y solamente me digo si el 3 divide al 3, cuya respuesta es sí, y el resultado en ese caso es 1. Como ya llegué a 1 y ya no tengo ninguna columna con números distintos de 1, mi operación terminó. Ahora, el tercer paso es multiplicar todos los números que quedaron en la columna de más a la derecha, ¿vale? Que fueron los números primos que fui eligiendo para dividir los números de los cuales tengo que obtener el mínimo común múltiplo. 2 por 2 es 4, por 3 es 12. El resultado del mínimo común múltiplo entre 6 y 4 precisamente es 12. ¿Ok? Vamos por otro ejemplo. Vamos a hacer 3 ejemplos más para que nos quede bien claro cómo realizar esta operación. Veamos ahora el mínimo común múltiplo entre 8 y 9. ¿Vale? Recuerden, el primer paso es trazar nuestra tabla y escribir la lista de números primos menores que 10. 2, 3, 5 y 7. Empezamos entonces con la primera prueba. Empezamos por el número primo más pequeño y vemos si es divisor de alguno de estos números. Si es de los dos, genial. Si es solo de uno, también bien. Y si no es de ninguno, pasamos al siguiente número en nuestra lista. Empezamos con el 2. ¿El 2 es divisor de 8? Sí. Colocamos el 2. ¿El 2 divide al 8? 4 veces. ¿El 2 divide al 9? No. Entonces repetimos el 9, no hacemos nada. ¿Ok? Ahora ya no tenemos el 8 y el 9, sino que pasamos a tener el 4 y el 9. Volvemos a repetir el procedimiento. El número más pequeño de nuestra lista, el 2. ¿El 2 divide al 4? Sí. Perfecto. ¿Cuántas veces lo divide? 2 veces. ¿El 2 divide al 9? No, lo volvemos a repetir. Aún no tenemos ningún 1, así que volvemos a repetir nuestro procedimiento. El 2. ¿El 2 divide al 2? Sí. Perfecto. ¿Cuántas veces lo divide? 1. Llegamos al primer 1, lo cual significa que con la columna que originalmente tenía el 8 ya no seguimos trabajando. Nuevamente el 2 no divide al 9, así que repetimos el 9. Ahora continuamos. El número más pequeño, el 2. ¿El 2 divide al 9? No. Continuamos al siguiente número. ¿El 3 divide al 9? Sí. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo divide? 3 veces. De nuevo, ¿el 2 divide al 3? No. ¿El 3 divide al 3? Sí. ¿Cuántas veces lo divide? Una vez. Llegamos a un 1 y ya no tenemos ningún número más que unos para seguir haciendo la división con los números primos. El tercer paso, como se recordarán, es ahora hacer la multiplicación
de todos los números que están en la columna de más a la derecha. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 3 por 8 es 24 y 24 por 3 es 72. Ese es el resultado. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo, ahora sí, con más de dos números. ¿Ok? Vamos a elegir los números 7, 4 y 5. Ya a estas alturas podríamos tener un poco más claro cuál es el procedimiento, entonces lo de siempre. Pasamos la tabla y escribimos nuestra lista de números primos. Ya con práctica quizás el escribir la lista de números primos no sea necesario. ¿Okay? Comenzamos. Ahora sí con el procedimiento. El 2, ¿divide al 7? No. ¿Divide al 4? Sí. Entonces, repetimos el 7, pero como si divide al 4, colocamos el resultado de la división, que en este caso es 2. Al 5 no lo divide, así que lo repetimos. Volvemos. El 2, ¿divide al 7? No. ¿Divide al 2? Sí. ¿Ok? Entonces, el 7 lo repetimos. El resultado de la división de 2 en 2 es 1, por tanto finalizamos con esta columna. Y en este caso, como el 2 no divide el 5, repetimos el 5. Okay. Ya tenemos una de las columnas transformadas en 1, así que vamos a seguir trabajando solamente con las columnas con 7 y con 5. Volvemos a nuestra lista de números primos. ¿El 2 divide al 7 o al 5? No. Pasamos al siguiente. ¿El 3 divide al 7 o al 5? Tampoco. El siguiente, ¿el 5 divide el 7 o al 5? Sí, divide al 5. Así que el 5 se nos transforma en un 1, porque 5 en 5 es 1. Y el 7, nada, porque 5 en 7 no es un número entero. Por tanto, repetimos el 7. Ya tenemos dos columnas, así que solamente nos sobrevive el 7. Volvemos al procedimiento de repasar la lista de nuestros números primos. ¿El 2 divide al 7? No. ¿El 3 divide al 7? Tampoco. ¿El 5 al 7? Tampoco. ¿El 7 al 7? Sí. Y lo transforma en un 1. Ya no tenemos números para seguir realizando el procedimiento con nuestra lista de números primos, así que pasamos al tercer paso. Multiplicar todos los números que están en nuestra columna de la derecha. Es 4, 5 por 4 es 20 y 7 por 20 es 140. Ese es el mínimo común múltiplo entre 7, 4 y 5. Dos recomendaciones finales. La primera, o indicaciones mejor dicho. Podemos utilizar cuantos números queramos en la columna o en la fila de arriba. Podemos sacar el mínimo común múltiplo entre 8 números, no hay problema. Y segundo, mientras los números van creciendo es probable que estos números no me sean suficientes y tengo que seguir aumentando la lista de los números primos. Después del 7 viene el 11, el 13, el 17, el 19 y así. Ok chicos, eso es todo por hoy. Espero que sigan pasando su cuarentena voluntaria en las condiciones correctas y nos vemos para la próxima. Un abrazo a la distancia. Chao.